Bendito Padre, pues te damos muchas gracias por esta reunión, Padre. Te pedimos que tú guíes la enseñanza que tú nos traes a través de Miguel. Te pedimos que tú lo guíes y a nosotros nos guíes a estar atentos y dispuestos, Padre, siempre a obedecerte, sabiendo que es la manera que podemos disfrutar y tu presencia y que tú nos lleves a la santidad que tanto anhelas, Padre. Te pedimos porque no falle la tecnología, te pedimos porque se puedan conectar la mayor número de gente que ya seguramente está por llegar y pues te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, ya recuerden, pues estamos viendo esta parte de la de que no de que el hombre no hay quien busque a Dios, de que el hombre no puede por sí mismo, que es una persona extremadamente rebelde porque tiene una naturaleza depravable, aborrece a Dios, se opone a su verdad, y esa es la evidencia de su depravidad y rebeldía. Dios siempre ha estado dispuesto. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que la paciencia y la misericordia de Dios, que es lo que realmente, lo único que puede salvar al hombre, son superiores a nuestro entendimiento, porque Dios, como juez justo, pudo haber destruido a la humanidad, estos representados por Adán y Eva, ya que desobedecieron y pecado, y hacer otra creación, pero Él tenía un plan perfecto que, de acuerdo a la mente infinita de Dios, no entendemos. Dios es el que llama y cuando Él nos llama, nos va a buscar hasta que respondamos y respondamos positiva o negativamente. La respuesta a Dios depende de la dureza del corazón, parte de lo que nosotros hablamos el domingo. Si tu corazón está endurecido y si hay mucho pecado y no te quieres arrepentir, quiere decir que es insensible a Dios y tendrás entonces una actitud negativa. No querrás ir con Él porque Dios es luz y la luz todo lo pone al descubierto. Y si tú no quieres arrepentirte, pues no es agradable que te digan, te marquen todo lo que tú eres. Tú medio sabes, ni siquiera sabes el alcance de tu maldad, digo, hablando personalmente, no alcanzamos a entender el grado de maldad, pero Dios nos está buscando, entonces para nosotros como creyentes tenemos que saber que Dios siempre está presente, que nunca está ajeno porque es omnipresente y que la cercanía o lejanía que tengamos, que sintamos de Él, depende de nuestra relación con Él. ¿Qué tan íntima y estrecha es? Está relacionada, si es estrecha e íntima, estará relacionada con confianza, con seguridad de esta relación. Si no estamos viviendo como debemos de vivir, entonces nos pasará lo que al hombre natural, habrá desconfianza, habrá inseguridad y no obedeceremos, ni siquiera lo tomaremos en cuenta, sino que seguiremos nuestros propios caminos. Y es ahí donde entra el juicio de Dios, que cuando nosotros rechazamos a Dios, el juicio es rápido y seguro. La mejor opción para cada ser humano es volvernos a Él antes de que nuestra terquedad nos cierre el camino de Dios. Recuerden, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hoy, a pesar de todo lo que estamos viviendo, que claramente nos estamos eh, encauzando al fin de los tiempos, todavía se puede hallar a Dios, ¿no? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Hoy todavía podemos encontrarlo. Llegará el tiempo en que sea diferente, Dios haga un trabajo diferente, pero mientras no termine el trabajo de Dios con la humanidad, siempre habrá una oportunidad. Entonces, el llamado de Dios está puesto. Cuando Dios dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura,
se entiende que el llamado de Dios está abierto, ¿no? Pero ¿quién es el que se va a salvar? Reitero, el que responda a su llamado. Por eso es tan importante lo que nosotros estamos analizando a través de este estudio de la verdad acerca del hombre, y estamos viendo en específico la inhabilidad moral, o sea que el hombre no puede y ya está caído, etcétera. Es importante saber que el hombre incrédulo es un infractor de la ley, por eso ve a Dios tan opuesto a él al grado que puede verlo como si fuera un criminal o un policía. Va a tratar, digo, lo va a ver como un criminal porque si lo va a tasar de injusticia. Recuerde, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. O sea, dicho de otra manera, le echa la culpa a Dios. Es verlo como un criminal o como un policía. Ahí está la conciencia. La obra de cada uno se hará manifiesta, pues el día la declarará, por el fuego será probada, etcétera. O sea, Dios va a pesar la obra de cada uno de nosotros en un día. Lógico, en el día del juicio, los que rechazaron al Señor Jesucristo, solo Dios confirmará su sentencia. Cuando una persona muere, va al infierno, que es como una prisión preventiva, y cuando venga el día del juicio final, o sea, el día del juicio del gran trono blanco, entonces vendrá la sentencia definitiva, que es el lago de fuego. Entonces, Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, vamos a razonar un poco sobre lo que es el pensar del hombre incrédulo. Con frecuencia, el hombre incrédulo declara que son buscadores de la verdad. Están en la búsqueda de Dios, pero no como las escrituras declaran a Dios. No responden a las escrituras tales declaraciones. ¿Por qué? Porque no les gusta lo que ven, ¿sí? O sea, ¿qué pasa si tú, por ejemplo, tienes un problema y te lo hace ver a alguien? Pero si tú no lo quieres reconocer, ¿qué vas a hacer? Te vas a justificar o te vas a enojar, vas a levantar la voz tratando de acallar a esa persona y que ya no te siga diciendo. Esa es la reacción del ser humano que no quiere arreglar. Por eso es que la salvación viene por humillarnos delante de Dios, que quiere decir reconocer nuestra condición. Pero lo que dice la escritura del hombre impío, del hombre incrédulo, es que en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces nosotros ya sabemos, la ira, que es prácticamente donde Dios va a llevar a cabo su juicio, se levanta o se revela desde el cielo contra toda impiedad. O sea, Dios está irado contra el impío todos los días. Creo que, si mal no recuerdo, es Salmo 7:9. Dios está irado contra el impío todos los días porque Él es justo, porque aborrece el pecado, y parte de eso no nada más es aborrecer el pecado como tal, sino que además sabe lo que le causa a la humanidad. Nosotros podemos verlo, por ejemplo, en el caso de Adán y Eva tenían una relación con Dios perfecta. ¿Qué causó el pecado? Perdieron la vida eterna, se escondieron de Dios, se justificaron, ahora con el sudor de su frente iban a tener que tomar del fruto de la tierra, se enfermaron y a la larga murieron, que fueron cerca de los 1000 años. En la generación antediluviana, la gente vivía cerca de los 1000 años, a 800, 900, 956 como Matusalén. Y ya después Dios dice, la vida del hombre es mucha y la intención de su corazón de continuo es el mal. Serán sus días 120 años. Y el otro día estaba yendo a una de esas personas, un doctor dice, los días del hombre son 120 años. Por tanto, si tomamos vitaminas, etcétera, los vamos a vivir. Bueno, sí, eso declaró hoy. Ahora sabemos que el avance de la ciencia ha hecho que
que las personas se pongan más longevas, pero pocas llegan, y sí llegan, a 120 años. Pero bueno, volviendo al punto aquí, es la actitud de Dios hacia el ser humano. Dios declara, no hay, en Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces la pregunta es, cuando una persona declara que está en la búsqueda de Dios, ¿realmente busca a Dios sinceramente? ¿O busca a un Dios que se coluda con él y justifique sus acciones inicuas? Eso es más bien el, el estándar del que busca a Dios en la humanidad. Por eso se vuelven presa de tantas religiones y de tantas falsedades. Aún en el cristianismo está metido Satanás. Recuerden, el Dios de este siglo se dio el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, cegó el entendimiento. Entonces buscan a un Dios, pero caen en la mentira de Satanás. Dice, y no es maravilla porque también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Entonces tú puedes ver en la actualidad muchos pastores que se dicen pastores cristianos que realmente son ministros de Satanás. Y este tipo de personas son las que caen en sus ardides, en sus trampas, en sus problemas. Entonces, el hombre caído, según estamos viendo, aprendiendo, no busca a Dios sinceramente. Pero, ¿por qué tiene esa aversión tan grande a Dios? ¿Por qué en realidad no busca a Dios? Nos lo dice Juan 3, 19 y 20. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y las tinieblas, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que aborrece, por todo el que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahí está la clave. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas o descubiertas o manifiestas. Entonces, por eso Dios nos pide a nosotros o cualquier ser humano que se le presente el Evangelio que se arrepienta, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz, que vaya y venda todo lo que tiene para comprar la perla de gran precio que encontró en un campo. Nosotros necesitamos, para que tengamos la verdadera conversión, estar dispuesto a dejarlo todo por Cristo, estar dispuesto a cambiar nuestra vida, estar dispuesto a dejar el pecado, obviamente con la ayuda de Dios mismo, para eso nos da su Espíritu Santo, etc. Pero el hombre caído, como no está dispuesto a esto, no puede buscar a Dios de corazón, no puede buscar a Dios sinceramente. Entonces, Jesús por eso declara en Juan 6:44, pues nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, ¿no? En el día final. Y entonces nosotros podemos ver que Dios es el que nos tiene que llamar, que Dios es el que nos tiene que traer. Y por eso Jesús repite en Juan 6:65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ahí está el llamado de Dios. Ahora, ¿a quién llama Dios? Pues Él está llamando a todo el que se le presente el Evangelio. De hecho, a toda la humanidad, porque recuerden ustedes algo muy importante. Nuestra conciencia es el resumen, por decirlo de alguna manera, de los 10 mandamientos. Ahí está la ley escrita en nuestro corazón. La creación, Romanos 1:18 en adelante, manifiesta a Dios, Salmo 19, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está, ¿no? Y, por otro lado, el Evangelio.
Por eso es que en Job dice, mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Y aquí está la parte importante. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Entonces ahí está. El Evangelio se presenta, la salvación se presenta, Dios se presenta a través de la naturaleza, suponiendo que en una persona no pudiera oír, su propia conciencia le dice lo que está mal hecho. Entonces no hay excusa para el hombre caído. La excusa o la realidad es que no quiere saber nada de Dios porque no quiere que sus obras sean reprendidas. Entonces, ¿qué tiene que suceder para que el ser humano pueda buscar a Dios y la salvación que se encuentra en él? Si el hombre caído no puede cambiarse a sí mismo o reforzarse o reformarse a sí mismo, entonces va a caer, si no tiene el llamado de Dios, en la mentira. ¿Por qué creen que hay miles de religiones en este mundo? Nosotros podríamos decir, como lo hemos comentado, que cada persona sigue su propia religión. Podríamos decir que hay tantas religiones como seres humanos hay, porque tú tomas lo que te conviene de alguna religión, la que sea, y desechas lo que no te conviene. Por eso, por ejemplo, en la Biblia, cuando se repite un hecho 2 o 3 veces, quiere decir que de parte de Dios es una verdad infalible. Si ustedes ven, por ejemplo, la primera y segunda de Samuel, la primera y segunda de Reyes, la primera y segunda de Crónicas, hay algo que se repite muchas veces y es muy peculiar. Reyes impíos y hay algunos pocos, muy pocos, que decidieron servir a Dios. Pero dentro de esos pocos que sirvieron seguir a Dios hay un reproche. Pero los lugares altos no fueron quitados. Entonces, ¿qué era un lugar alto? Era un lugar de falsa adoración. Entonces había reyes como por ejemplo, Joás, etcétera, que trajeron reformas y todo, pero no quitaron los lugares altos. Ezequías sí lo hizo, por ejemplo. Entonces, quiere decir que los lugares altos es algo que todos nosotros traemos arraigados en nuestro corazón, el símil. Hay ídolos que podemos estar diciendo que vamos con Dios, que que lo estamos adorando, que estamos siguiendo sus mandamientos, pero hay cosas que no queremos dejar, cosas que se oponen a la verdadera adoración. Por ejemplo, después de que Moisés recibió los 10 mandamientos, pues no había un templo. El tabernáculo que se hizo, si han leído esa parte, pues se hizo de pieles de carnero, etcétera, cortinas, los tablones del piso, y los levitas lo armaban y lo desarmaban e iban llevándolo conforme Dios los guiaba que fueran de un lugar a otro. Cuando David, ya después de algunos cientos de años, ya conquista y tiene la victoria, entonces decide hacer el templo y Dios le dice, tú no, porque has derramado mucha sangre. Tu hijo, que procederá de ti, de tus lomos, él será. Y ese fue Salomón, sabemos que él construyó el templo. Y Dios dijo que solo en este lugar, y Salomón dijo, se iba a adorar. ¿Por qué era de esa manera? Precisamente porque aún el pueblo de Israel que venía de Egipto, que tenía muchos dioses, que recibieron la influencia de Canaán, que tenían también un cúmulo de dioses, casi casi un dios para cada cosa, era como añadir un dios más. Por ejemplo, cuando los asirios ya conquistan Israel
porque el parte de su estrategia era dispersarlos en otros lugares y traer de otros lugares a la tierra conquistada a personas de otros pueblos para que no se levantase rebelión ya contra ellos. Y entonces cuando llegan a la tierra de Israel, empieza a haber fieras que los mataban y muchas cosas. Dicen, es que no conocemos la ley de este lugar. Y entonces mandan llamar a un profeta y el profeta les dice, bueno, es que tienen que obedecer las normas. Pero como gente incrédulo, que esos eran los famosos samaritanos, con la que Jesús habla, algunas samaritanas, si ustedes recordarán en Juan capítulo 4, los famosos samaritanos eran esa mezcla con algunos judíos y gentiles que tenían una idea de Dios, pero tenían sus otros dioses. Así, por eso es que la orden de parte de Salomón y de todos los sucesores fieles era, en este lugar tienen que adorar, pero Salomón desobedeció, su hijo Roboán se quedó solo con una tribu y los levitas que se quedaron ahí, y las otras 10 tribus que Roboán se las dio Dios a través del profeta, creo que ahí, así mal no recuerdo, dijo, no, ahora que venga la Pascua, todo Israel se va a ir a adorar al templo de Jerusalén, y se hizo los becerros de oro, ¿no? Que los puso en un lado, al extremo norte y al extremo sur, para que ahí adorara. Y eso siguió, nunca se quitó de ese Israel. ¿Cuál fue el fin de ellos? La dispersión total de los asirios, y por eso trajeron otras gentes. Reitero, surgieron los samaritanos. Pero Judá fue más fiel, cuando menos unos 180 años, más o menos, pero sus reyes, pocos como Ezequías, Josías, el bisnieto de Ezequías, pocos fueron fieles en este aspecto de destruir los lugares altos. Entonces, ¿qué enseñanza podemos nosotros sacar de aquí? El hombre está viciado, está cegado en una falsa adoración. Cuando él llama, tiene que dejar toda esa falsa adoración que tiene. Tiene que dejar todos sus ídolos. Pero los ídolos están tan arraigados en el corazón del hombre que por eso, si no es por obra de Dios, si no es por un arrepentimiento, no se puede convertir la persona. Ahora vamos a suponer, entendiste, confiaste, te arrepentiste, Dios te dio la fe, el arrepentimiento y la fe que sale. Pero entras con ídolos todavía, con formas equivocadas de adoración a Dios, las que quizá te enseñaron tus padres, las otras que tú mismo construiste en tu propia vida. Entonces Dios empieza a hacer una limpieza. Esa es la limpieza, lo que nos lleva a la santidad. Entonces, para poder llegar a esa verdadera santidad, tú tienes que empezar a buscar cuáles son esos lugares de falsa adoración que hay en tu vida. ¿Cuáles son esos lugares altos? El hombre incrédulo no puede, es esclavo de ellos, no se puede liberar. Un poquito más adelante vamos a hacer, bueno, Jesús lo decía, todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Y como el diablo se le dio, no porque compita con Dios, sino al diablo se le dio, al caer Adán y Eva ante sus insidias, se le dio el dominio de la creación que tenían Adán y Eva, porque siendo ellos los que tenían el dominio y sometiéndose al diablo, automáticamente, si se hacen esclavos del diablo, todo lo que ellos tenían pasa a ser parte del diablo, cosa que Dios permitió, porque él tenía un propósito. Ahorita no podemos alargarnos en eso. Y desde ahí, todos los seres humanos estaban bajo la potestad del diablo. Ahorita vamos a ver algunas variaciones de todo esto, pero lo importante para nosotros es que el hombre natural tiene tanta idolatría en su vida que le es difícil. Lo único que lo puede abrir los ojos es
la luz del Evangelio. Por eso es que una persona que testifica y no usa la palabra de Dios es como llevar palabras al aire. Nunca una persona va a generar una convicción si no es por la palabra de Dios. Recuerden Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Espíritu Santo y la palabra de Dios actúan para convencer a la persona de justicia, de pecado y de juicio. Sin la palabra de Dios, solo las personas van a caer en una religión. Por eso es que la trampa del diablo, y por eso hice toda esta explicación, es crear falsas religiones. Ah, ¿quieres cristianismo? Órale. Pero vamos nosotros a mezclar este tipo de falsa adoración por aquí, por allá, donde las personas se sienten a gusto porque viven en ello y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Por ejemplo, en el siglo XX, todos le querían llamar o le llamaron la época de la reforma en el cristianismo, ¿sí? Comenzó con un gran optimismo acerca de la habilidad del hombre para llegar a ser una criatura más grande y más noble, ¿sí? Que se llama, pues, el New Age, en parte ese tipo de filosofía, la creación del hombre por el hombre. ¿Y qué iba a hacer de esa reforma? Pues iba a ser lo que le traería gloria al hombre. Pero lógico, si no busca la gloria de Dios, todo terminó en confusión, desesperación. Entonces, las escrituras enseñan claramente que el ser humano, y esto grábense, nace muerto espiritual y moralmente es depravado. Así nace el ser humano. No es que yo antes personalmente pensaba, bueno, los niños nacen inocentes y cuando cometen el primer pecado es cuando toman conciencia de que algo está mal hecho y lo hacen, a la edad que sea, mueren espiritualmente. No, aquí claramente se nos está aclarando este estudio basado en la palabra y en los principios de la palabra, que nace el hombre corrupto. Esa corrupción la heredamos por parte de Adán. Por eso es que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo de María la Virgen, para romper esto. Por tanto, el hombre nace corrupto, nace muerto espiritualmente, odia a Dios y no quiere saber nada de él. Entonces, todos los intentos humanos de buscar a Dios por sí mismos, ser aceptables ante Él, siempre van a terminar en absoluto fracaso. Si no, lo diría Efesios 2:10, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, vamos a decir desde el 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para llegar a Dios va a llevarlo a Dios. Ejemplo, la Torre de Babel. Dios le dio un mandato al hombre, esparcidos por toda la tierra y pobladla. Y ellos dijeron, no, aquí en la Torre de Babel nos vamos a quedar. Están desobedeciendo a Dios. Entonces Dios tuvo que traer la confusión de lenguas para que al no entenderse unos con otros, pues los que se entendían, pues se esparcieron, cumplieron, pero, pero no por sí mismos, ¿no? Por eso es Babel, confusión. Y desde entonces, o desde antes, el hombre vive confundido porque no quiere seguir el mandato de Dios, sino sigue lo que su intención, la intención de su corazón le dicta. Pero recuerden lo que dice la palabra de Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero ¿cuál es la filosofía de este mundo? Sigue lo que tu corazón te dicte, ¿no? ¿Quién no ha oído esto? Todos lo hemos oído. Sigue lo que tu corazón te dicte. Y la Biblia te dice engañoso es el corazón. Entonces podemos decir con toda veracidad, si no es por la misericordia y la gracia de Dios, el hombre
no se puede salvar. Por eso fue tan importante establecer la inhabilidad del hombre para amar, obedecer o agradar a Dios. Ahora vamos a ver lo que las escrituras nos enseñan acerca de esta inhabilidad del hombre de cambiarse a sí mismo o reformarse a sí mismo o hacerse justo a sí mismo ante Dios. Dice Job 9 del 29 al 31. Yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Ahí está. Aunque tú hagas el mayor esfuerzo, aunque te haga la mayor limpieza, te hundirás en el lodo, en el lodo, ¿no? Eh, Job 14:4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. No se puede. Luego, Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Hagas lo que hagas, tu pecado no se borrará. Y aquí es importante hacer una pequeña aclaración antes del próximo pasaje. Nunca se nos olvide cuando estudiamos los atributos de Dios que Dios es justo y Él tiene que juzgar el pecado. Y como la paga del pecado es muerte y trae como consecuencia la separación eterna de Dios, entonces, por más que el hombre haga, ya está corrompido, ya está muerto, no puede cambiar. Y es lo que nos dice el siguiente pasaje, Jeremías 13:23, que nos compartió Alex la vez pasada. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también vosotros no podréis hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Eres lo que eres, o sea, el ser humano, ¿no? Es lo que es. Somos lo que somos. Y la razón de todo esto es porque vive en esclavitud. ¿De quién? De Satanás. Entonces, vamos a estudiar la naturaleza universal del pecado. Pero es importante que nosotros consideremos que existe entre el hombre caído, la relación que existe entre el hombre caído y Satanás. Veremos que no solamente está aislado de Dios, el hombre caído, sino que también está unido a Satanás. Ahora sí que cosa nueva. El hombre caído no puede, no quiere, está muerto está espiritualmente, pero está unido a Satanás. Tiene la misma hostilidad y la misma rebelión. Y esto es causa de lo que dijimos hace rato. Satanás es un mentiroso y padre de mentira. Al rato vemos el versículo, aunque la mayoría lo conoce. Y al vencer a Adán y Eva, al engañarlos y caer en pecado y cayeron bajo su tutela, él infundió en ellos su filosofía, su manera de pensar. ¿Y cuál fue la manera de pensar? Bueno, ahí después se los dejo de tarea en Isaías 14, Ezequiel 18. O sea, ahí está como piensa el diablo. Subiré a los cielos y seré semejante al Altísimo, básicamente, ¿no? Y eso es lo que el ser humano está haciendo ahora, como la Torre de Babel. Está tratando de subir a los cielos y ser Dios. Por eso es que la base de la ciencia y la tecnología no ha hecho otra cosa que obedecer, envanecerlo más y más. Por eso dice Dios, ¿cuál Dios? Yo soy mi Dios. Entonces, solo como antecedente, Adán, cuando fue creado, fue libre de obedecer a Dios
y ejercer dominio sobre toda la tierra. Como resultado de su rebeldía contra Dios, él y la raza cayeron en corrupción y esclavitud, la desobediencia. Y desde la caída, hijo e hija de Adán nacen en esclavitud al pecado y esclavitud a Satanás. ¿Y qué entendemos nosotros por esclavitud? No eres dueño de tu voluntad. Tienes un amo al que tú sirves. Él gobierna sobre ti. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que el ser humano por sí mismo no puede. Por eso Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Luego en el 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Luego el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero aquí el 34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y como Satanás es quien tiene la tutela temporal, reitero, con permiso de Dios, entonces el ser humano es esclavo de Satanás y tiene los mismos anhelos. Entonces, aunque pocos o casi ninguno se pudiera considerar a sí mismo seguidor del diablo, las escrituras testifican que todos nacen bajo su dominio y son cautivos de su voluntad. Que dice la escritura, el mundo entero está bajo el maligno, bajo el dominio del maligno. Entonces, es correcto usar el término de esclavitud para que podamos entender que el hombre no es una víctima detenida contra su voluntad. El hombre caído, al rechazar el reinado de Dios, se ha entregado al reinado de Satanás. No hay otra forma. Recuerden lo que dijo Jesús. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Ven ustedes? Entonces, el que rechaza a Dios naturalmente está bajo el reinado de Satanás. Entonces, el reinado de Satanás. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando hablamos del reinado y poder de Satanás. Dios y el diablo no son poderes iguales envueltos en una lucha cósmica para ver quién va a ganar el universo. No, el diablo es una criatura finita, creada por Dios, sobre la cual Dios reina con absoluta soberanía. Evidencia de esto, capítulo 1 de Job. Nada pudo hacer Satanás sin que Dios se lo permitiera. Oye, ¿has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él? Sí, dice Satanás. Pues como no, lo tienes cercado y proteges todas sus cosas, pero quítale todo y vas a ver si no blasfema tu nombre. O sea, aquí, ¿quién indujo la plática? Dios, porque Dios quería llevar a Job a una vida más alta. Entonces, Satanás no pudo hacer nada, si vemos el contexto, sin que Dios quisiera. Ándale, pues te doy permiso. Fíjate lo que dice Satanás a Dios. ¿Cómo no va a adorarte si todo se lo protege? Quiere decir que el diablo no tenía potestad sobre eso, hasta que Dios le dio permiso. Y Dios lo que permite de la actuación de Satanás no es sino para que nosotros nos definamos a favor de él. Esa es la razón por la que él deja que actúe. Entonces, la rebeldía de Satanás es absolutamente en contra de Dios. Desde que fue creado y se reveló como Luzbel y pasó a ser Satanás, fiscal, acusador, serpiente antigua, etc. Entonces nosotros debemos de reconocer que esta rebeldía ha sido ordenada y permitida por Dios para cumplir, reitero, sus propósitos y glorificar su nombre. O sea, tienes que darte cuenta de lo que es seguir al diablo. Ejemplo, Judas Iscariote. Él se acercó a Jesús con motivos equivocados, por eso nunca se salvó. Él esperaba que él iba a ser el rey que gobernaría y liberaría a Israel del poder de los romanos, y él iba a ser uno de sus ministros.
Cuando Jesús le habló de morir, de muchas cosas que ya no estaban de acuerdo a sus planes, pues él se decepciona y entrega a Jesús. ¿Y cuál fue el pago de esto? Podríamos nosotros decir, bueno, Judas vendió a Cristo por 30 monedas de plata y lo importante es que el diablo pues lo va a premiar, ¿verdad? ¿Y cuál fue la paga que el diablo le dio? Lo llevó al suicidio, ¿no? Acuérdense. Se ahorcó en un árbol y sus entrañas cayeron sobre el piso. Entonces, esa es la paga del diablo. Entonces, cuando el hombre puede estar muy contento, pero Dios, que es luz, empieza a llamar, empieza a trabajar en la vida de las personas para que estén preparadas para su llamada. Pero la mayoría de las personas, mientras no tomen conciencia de que el diablo es un mentiroso, que cuando habla mentira de suyo habla y que es mentiroso y padre de mentira, pues no va a buscar la verdad, ¿verdad? Entonces, si tú te crees las mentiras, pues vives en las mentiras, eres un mentiroso y no disciernes la verdad. Por eso hay un pasaje que dice, levántate, tú que duermes, despiértate y te alumbrará Cristo. Ahí está. Todos estamos dormidos bajo la influencia del pecado, pero Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Dios llama, como vimos ahorita en Job. Pero el ser humano, sin Dios, sin un llamado, está bajo la potestad de Satanás, es esclavo de Satanás. En, en Lucas capítulo 4 dice, versículos 5 y 6, hablando de precisamente de que Satanás declara acerca de sí mismo como jefe o que es el rey del mundo caído. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Se dan cuenta? Es verdad que le fue entregada. ¿Por quién? Por Dios. Jesús, ahí es la tentación del desierto. Jesús obedecía a Dios y nunca pecó, siempre estuvo ahí. ¿Pudo Satanás levantar la codicia de Jesús? Claro que sí. Esa era su intención, hacerlo caer en la trampa como lo hizo con Adán y Eva. Pero ya sabemos que Jesús no cayó. Pero aquí es importante notar dos cosas respecto a Jesús. Jesús no negó la declaración de Satanás de que a él le había sido dado el dominio de la creación. Y ese dominio del cual Satanás se jactó, que le había sido entregado, estaba permitido y limitado por Dios. Y Jesús buscaba la voluntad de Dios, sabía quién era Dios. Sabía que si Jesús se sometía en cualquier cosa al diablo, nunca iba a poder ser el autor de la salvación. Por eso siempre se tuvo que negar a sí mismo. Por eso siempre él iba, oraba y pasó orando toda la noche, etcétera, en una relación con Dios que nadie podemos comprender. Pero recuerden que estaba en calidad de ser humano en ese entonces, ¿no? Entonces, Satanás usa esta declaración, pero no fue una presunción delante de él. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahí está. El mundo entero está bajo la influencia del maligno, es esclavo del maligno porque está bajo su tutela, bajo su administración. Entonces, si el mundo está caído y los seres humanos están bajo su tutela, entonces están caídos y están a merced de el diablo. El ser humano busca la independencia de Dios y intencionalmente, al rechazarlo, se hace esclavo de Satanás.
Y si ustedes se dan cuenta, esta es una verdad aterradora. ¿Por qué? Porque aún Dios, a nosotros como creyentes, a veces deja que el diablo actúe para probar nuestra fe, para ver lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Por eso es que Jesús dijo, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué quiere decir? Que toda nuestra devoción, toda nuestra ilusión, toda nuestra esperanza debe ser hacer la voluntad de Dios, ser parecidos a Jesús, depender de Él para que nos lleve a la vida de santidad. Si no, quiere decir que hay un ídolo, un lugar alto. Por eso comentamos esto hace rato. ¿Qué hay en ti que te impide servir a Dios? Entonces, cada nombre de las escrituras siempre significa algo y lleva en un sentido parte de lo que es la persona. Entonces vamos a ver, títulos dados a Satanás. El príncipe de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí está. Satanás es el príncipe de este mundo. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ahí está. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan 12:31, Juan 14:30 y Juan 16:11. O sea, ese es un título de Satanás, lo cual quiere decir que Dios es soberano absoluto sobre todas las cosas. Su dominio es absoluto, pero le ha dado un dominio temporal a Satanás para reinar sobre el mundo caído. Por eso es que todos los que nos convertimos pasamos al reino, a formar parte del reino de su amado Hijo. De otra manera, si una persona no se convierte, está bajo la tutela de este mundo caído, del príncipe de este mundo. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros podemos entender que este mundo está lleno de maldad, de hipocresía, y el hombre sufre tanta miseria. Segundo título, el Dios de este siglo. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, quiere decir que sea como Dios, el creador de todas las cosas. Simple y sencillamente es el sustituto que todo incrédulo usa de Dios. Porque las escrituras dicen que solo hay un Dios verdadero. Y ahí está el mandamiento número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, cuerpo, alma y con todo tu ser. Entonces, Satanás es llamado el Dios de este siglo, ¿en qué sentido? Que está obrando con poder en esta época, en esta era, tratando de confundir a los hombres, impidiendo que vayan a Cristo. Los hombres caídos, que son todos menos los que se convierten a Cristo, son cautivos de su voluntad y lo han coronado como su Dios, aunque no le digan Dios. Porque yo no creo que muchos, si Satanás dijera, yo soy el diablo, adórenme, lo harían. Él siempre está escondido. Tercero, el príncipe de la potestad del aire, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, o sea, la filosofía del diablo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Satanás, recordemos, es un espíritu sin las limitaciones materiales del hombre. Por tanto, se puede mover y no sabes dónde está. Recuerden, no tenemos lucha, no, recuerden, sí, no tenemos lucha contra carne y sangre, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Son seres espirituales. Es un enemigo que no vemos, que es más inteligente que nosotros, que tiene una experiencia sumada tratando
con el ser humano y haciéndolo caer o impidiendo que vaya a Cristo, que estamos derrotados. Por eso es el príncipe de la potestad del aire, porque su dominio es totalmente terrenal, por debajo, obviamente, de la voluntad permisiva de Dios. Ahora, Satanás y el hombre caído. Satanás y los hombres, incluyendo a Satanás, son criaturas caídas. Y hay una gran afinidad entre ellos y tienen mucho en común. ¿En qué son parecidos? En la corrupción moral y en su enemistad contra Dios. ¿Ven ustedes? Por eso las personas no pueden cambiar porque tienen una corrupción interna y son, como hemos ya visto con mucha amplitud, enemigos de Dios. Aunque es, o quizás sea repulsivo a la mayoría pensar en esta verdad. Hay tanta similitud entre el hombre caído y Satanás que el hombre caído antes de su conversión justamente pueden ser llamados solamente, no solamente sujetos, sino hijos del diablo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace un padre y un hijo? El hijo se identifica con el padre, aprende sus modos, aprende su conducta, sus movimientos, aún sus gestos, sus tics, ¿no? Si el padre tiene un tic y cierra el ojo, el hijo, aunque no lo tenga, va a cerrar el ojo, se para de cierta manera. Hasta hay el dicho que dice, cual el padre, tal el hijo, por la identificación tan fuerte. Entonces, el hombre caído aprende todas estas actitudes de Satanás. Y, perdón, como príncipe y Dios sobre la raza humana, desde la caída de Adán, él sabe cómo actuar y lo hace eficazmente entre los hombres. Entonces, el hombre caído es, entonces vamos con otros conceptos, hijo del diablo. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Juan 3:8, primera de Juan 3:8 y 10. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él, porque cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, el ser humano niega la paternidad universal de Dios y divide a la raza humana en dos categorías: los hijos del diablo y los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Los que rehúsan la oferta de la misericordia de Dios y se quedan en su rebeldía. ¿Se acuerdan? Que hace rato dijimos que solo la gracia y la misericordia es la que pueden sacar al hombre de esto, obviamente otorgada por Jesús. Entonces, los hijos del diablo, como el diablo, practican las obras pecaminosas del diablo. Y los hijos de Dios, que somos quienes recibimos el perdón de Dios, la adopción como hijos a través de la fe en la persona y obra de Jesucristo. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esos somos los hijos de Dios, a quienes Dios nos otorgó el perdón por arrepentirnos y nos dio la fe, nos hace como su hijo. Entonces se supone que los hijos de Dios deben de practicar las obras justas de Jesús, deben de buscar la santidad para estar cerca del Padre. Por eso es que en la Escritura dice Pablo que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Como si realmente soy salvo o no soy salvo.
Entonces tú debes de analizar tu vida a la luz de cuál es tu conducta. ¿Cómo estás actuando? ¿Estás pareciéndote cada día más a Jesús? ¿O te sigue atrayendo el pecado, la maldad, las cosas de esta vida y de este mundo? Lo segundo va a ser una evidencia de que no eres salvo, que tuviste una falsa conversión, una profesión de fe de acuerdo a la falsa doctrina del diablo. Recuerden, y ese punto es un punto muy importante, un mar de verdad con una gota de mentira ya no es la verdad. Ay, si es una pequeña mentirita, ya no es la verdad. O estás o no estás. Recuerden eso. Entonces, lo importante de analizar todo esto no nada más es ver el punto de vista de los incrédulos, sino también probarnos a nosotros mismos si realmente hemos nacido de nuevo. Segunda parte. El hombre caído vive bajo la potestad de Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces el mundo está bajo la potestad del diablo. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, ¿qué, qué quiere decir que una persona tiene potestad? Tiene el dominio, tiene el gobierno, tiene la capacidad de decidir. Esa es la potestad de Satanás. Entonces, la palabra potestad, siendo más específico, se refiere a poder, autoridad, jurisdicción de Satanás. Entonces, vivir bajo la potestad de Satanás significa vivir bajo su reinado o gobierno. Tercer punto. El hombre caído vive conforme al príncipe de la potestad del aire. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto es, en todos los incrédulos. Está el hombre caído, enredado en el diablo, en el lazo del diablo. Segunda de Timoteo 2:26, y escapen del lazo del diablo, aunque están cautivos a voluntad de él. Aquí, haciendo una alusión a lo que es un lazo, como se usaba en la antigüedad, era una trampa que se usaba en los tiempos antiguos para atrapar aves y otros animales. Era un aparato escondido que enredaba a un animal inesperadamente y rápidamente, y ya no se podía zafar. Es importante saber el contexto para saber a qué se refiere, ¿no? Uno puede decir, bueno, te imaginas un jinete que te avienta el lazo así como a una vaquilla y ya te prendió y ya estás bajo su dominio. Bueno, pero la antigüedad tenía como el objeto la caza. Entonces, esto solo muestra la obra mortífera de Satanás. El hombre caído, siguiente punto, está bajo la voluntad del diablo. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así que, si un hombre caído piensa que actúa por sí mismo, que actúa libremente, no, está cautivo a la voluntad del diablo. Por eso cuando una persona se convierte, Dios puede usar en una familia a los incrédulos para escarnecer. Acuérdense de 2 de Timoteo 2:2, y todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. ¿Sí? Entonces Satanás atrapa a los hombres para esclavizarlos y usarlos para llevar a cabo su voluntad y su propósito, que es contra los propósitos de Dios en este mundo caído. Entonces, Satanás es un regidor y Dios sobre la raza, perdón, y Dios en minúscula sobre la raza caída de Adán.
Yo creo que ahí le vamos a dejar por hoy. No sé si alguien tenga... Bueno, vamos a ver. Padre, te agradecemos mucho por este estudio. Gracias, Señor, porque cada día nos ilustras más y más cuál es la condición del ser humano sin Dios, del hombre caído, y cuál es la influencia que rige su vida, sus pensamientos, aunque él piense cualquier otra cosa. Mientras más libre el ser humano sin Dios se crea, más cautivo y esclavo es de la filosofía de Satanás, bajo la cual, como hemos aprendido, está sujeto como esclavo. Te damos a ti gracias, Padre, porque en un momento nos hiciste el llamado, nos convenciste de justicia, de pecado y de juicio. Nos llevaste a un sincero y verdadero arrepentimiento y nos diste la fe para creer. Y eso nos llevó a ser hijos tuyos y fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Padre, pero especialmente te rogamos que si todos los que escuchen este mensaje, alguno de ellos nos ha entregado su vida, con toda esta información se ha movido a entregártela, Señor, sabiendo que no es libre de hacer su voluntad, sino o te va a servir a ti o va a ser para siempre esclavo y servidor de Satanás. Señor, ten misericordia y haz que tu espíritu toque su corazón para su verdadera conversión. También te rogamos, Padre, que en nuestra iglesia tú nos concedas que todos los integrantes lleguemos a ser salvos, Padre, para gloria tuya. Te pedimos, Señor, por la salud de Margarita, que ha estado muy difícil con sus vértigos, Señor. Pues tú sánala y concédele, Padre, que su esposo, que ahora tiene esa actitud de venir al estudio, pueda acompañarle un día y pueda convertirse realmente. Te pedimos también, Señor, te damos gracias por la recuperación de Pati Herrera y sabemos, Padre, que pues hay padecimientos, por ellos te pedimos, pienso que nos dé salud y sobre todo, Padre, que todo esto nos lleve a depender de ti y a confiar en ti, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, porque eres soberano. Gracias por todo esto, Padre, en nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.